minutos pasan de las 9 de la mañana del primer día del mes de julio del 19. Una hora antes siempre en las Islas Canarias. Estamos aquí con Nacho Cardero, con Carmen Morodo, con Ignacio Varela y con Rubén Amón. Y recibimos al señor Rodríguez Zapatero, fue, usted lo sabrá, presidente del Gobierno de España. Fue el inventor de la geometría variable en el Parlamento. Fue investido con los votos, entre otros, de Esquerra Republicana de Cataluña. Y bajo la presidencia, o bajo su presidencia, pues ocurrieron un montón de cosas. Se elaboró el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Constitucional sentenció que había que corregir algunos artículos, tuvimos la recesión económica durante aquel gobierno, el proceso de paz, renunció a ser candidato en el año 2011, las elecciones siguientes ya las ganó con mayoría absoluta el señor Rajoy. Y desde entonces pues el señor Rodríguez Zapatero es una voz autorizada para analizar la política también de su partido y de quienes le han sucedido al frente de su partido. Ahora pues, está el secretario general ahora, el señor Sánchez, aunque en su día el señor Rodríguez Zapatero, la última vez que estuvo aquí, pues hablaba bien de Susana Díaz y no tan bien del aspirante, que al final acabó ganando, porque la política pues es así. Y acaban pasando cosas que casi nadie espera. Señor Rodríguez Zapatero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, estoy bien. Bien. Me alegro. Me alegro de que esté usted bien. Bueno, usted gobernó España 7 años y medio. ¿Nos mintió alguna vez a los españoles siendo presidente de gobierno? No. Con toda contundencia, no. Creo además que en una democracia, cuando un responsable político, un gobierno, pues incurre en esa mala práctica, al final en una sociedad como esta tan abierta se acaba teniendo constancia de que es así, ¿no? Por tanto, no. ¿Nos ocultó alguna vez información que los ciudadanos podríamos haber tenido derecho a conocer? Bueno, ese es un terreno que es, como siempre, discutible, pero básicamente ningún dato relevante de los que un presidente de gobierno tiene y de los que posee, de los que yo tuve, ningún dato relevante fue ocultado a la opinión pública en absoluto. Más bien al contrario, fíjese. O sea, debo decir que considero que en la perspectiva de lo que han sido los procesos de los diferentes gobiernos en democracia, mi gobierno fue un gobierno transparente, un gobierno extraordinariamente respetuoso con las instituciones y un gobierno de ejemplos claros, como fue la televisión pública, como fue el que fuéramos el gobierno que más veces se sometió al control del Parlamento, e incluso en algunos procesos, como por ejemplo la negociación con ETA, que hicieron una declaración en el Parlamento diciendo que iba a dialogar, cosa que, por cierto, era la primera vez que sucedía y todos los gobiernos habían dialogado. Hasta eso lo sometía a un escrutinio público y por tanto debo decir que desde el punto de vista de las prácticas democráticas, de las que tengo unas profundísimas convicciones, pues mi gobierno creo que dio testimonios más que suficientes de haber respondido a lo que son las aspiraciones de la sociedad española. Menciona el proceso de paz o el diálogo con ETA. ¿Alguna de las decisiones que tomó usted en 2005, 2006, 2007 fue consecuencia de una exigencia que había hecho ETA para seguir adelante con la negociación? En absoluto, no solo eso, sino que fíjese estos días que ha vuelto el tema a estar en la opinión pública por una querella criminal que me ha interpuesto el partido de la extrema derecha, Vox, ¿no? Una ignominiosa querella, una vergonzosa querella. Yo creo que hay una parte de la sociedad española, pequeña afortunadamente, que tiene que echar tierra y generar la peor de los sentimientos, que es la crispación y el odio, frente a los mejores resultados y a los éxitos y avances más importantes de la democracia en este país, como fue el fin de ETA, porque el fin de este grupo terrorista fue un fin que no tiene parangón con ninguno de las comparaciones que podemos hacer con otros grupos terroristas. Ni hubo leyes extraordinarias, ni hubo concesiones, ni hubo medidas penitenciarias extraordinarias. Fue un final en el que la banda terrorista ETA decide poner fin a la violencia y que el gobierno lo único que hace es, en una estrategia inteligente, exitosa, con respaldo, por cierto, en mi opinión, de la sociedad democrática, presionar,
y poner en evidencia que la locura del terror y de la violencia había llegado ya a su fin. Es más, fíjese, con la información que tuve, que tengo y la reflexión posterior, tengo el convencimiento de que lo que hicimos fue básicamente poner en evidencia algo que estaba presente, latente, que por miedo, por temor, por lo que fuera, no se había producido, pero que estaba latente en muchos miembros, desde luego de Batasuna, y también en gente de ETA, que aquello, en fin, había que terminarlo, como fuera, porque era la peor locura. Y ese que es uno de los mayores éxitos que los demócratas, todos juntos, hemos alcanzado. Que lo protagoniza, podía haber sido otro gobierno y otro presidente, pero lo protagonicé yo y mi gobierno, o mi gobierno y yo, y por tanto, en fin, es un éxito de todos. Que haya gente que todavía, después de un éxito tan claro, tan rotundo, tan limpio, tan democrático, y que ha supuesto ya 8 años de no volver a tener un atentado terrorista, de no volver a llorar, a sufrir, pues también sobre eso se quiera, como otros logros de la democracia, en fin, embarrar, ensuciar, calumniar, difamar, me parece que no es un tema baladí. Fíjese, las cosas peores que le pasan a un país suelen empezar con grandes mentiras, grandes falsedades e inoculando odio y crispación. Antes de la querella esta que anunciaron los de Vox el viernes, lo que se había difundido en la prensa es lo que algunos medios han llamado las actas de ETA, es decir, que estaban incorporadas al sumario del caso Faisán y que ahora han dejado de formar parte de un sumario secreto, se ha levantado el secreto. Las actas de ETA son los resúmenes que hacían los interlocutores de ETA, Josu Ternera, el Sagárzazu, los que se reunían o con Eguiguren al principio, con Moscos o con Gómez Benítez, lo que ellos anotaban de lo que se decía en esas conversaciones. ¿Existen unos resúmenes de la otra parte? ¿Unas actas del gobierno de España o de los enviados del gobierno de España? ¿Existían esos? Ni actas, ni nada. Lo que hay son los actos. Actas no, actos. Y los actos fueron que nuestro gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a innumerables dirigentes y algunos de ellos decisivos para que fuera el final de ETA. Con un acierto y una inteligencia, tengo que recordar a Alfredo Pérez Rubalcaba, a mi amigo y compañero, que hizo una tarea, en fin, excepcional, dirigiendo la Guardia Civil y la Policía. Eso fue lo que hubo, actos y la entrega de las armas, la renuncia a la violencia, sin nada a cambio. Absolutamente nada. Por tanto, es de una indignidad inaceptable. Y dar pábulo a ello también. Y por cierto, sobre las notas esas de ETA, ya ha habido un pronunciamiento del Supremo, porque las personas a las que quiero reconocer y agradecer que fueron nada más y nada menos que a sentarse y enfrentarse con miembros de la banda terrorista ETA, se pusieron una querella y el Supremo lo zanjó con una contundencia absoluta. O sea, por favor, tengamos un poco de respeto a nuestra democracia. Tengamos un poco de respeto al trabajo bien hecho, a la buena fe. Y dar pábulo a las insinuaciones que han producido, que no son nuevas, ni se han sido solo en este tema. Que mi primer acto casi como presidente de gobierno fue tener que ir a una comisión de investigación sobre el 11M, casi a tener que explicar quién no había intervenido y que algunos no habíamos intervenido en el atentado más brutal. Y todavía colean las teorías de las conspiraciones. Indigno, vergonzoso. Indigno y vergonzoso. Y quien hace política o periodismo utilizando estas armas hace un daño a la democracia. Pretende hacer un daño a algunas personas, pero hace un daño a la democracia, a la convivencia. Y además, ustedes, en un tiempo de fakes, de tantos fakes, deberían de estar militando y ser militantes en lo que es el que la claridad y la verdad se imponga. Debo decir que me parece que es
extraordinariamente importante el que estas cosas queden muy claras. Yo milito y por eso le pregunto, presidente, porque se ha publicado a partir de esas anotaciones de lo que los etarras dicen que se dijo en esas conversaciones, que los enviados del Gobierno de España, los representantes de usted, ofrecieron, por ejemplo, una modificación del Estatuto del País Vasco y de Navarra para conseguir lo que ETA quería, que es que el País Vasco y Navarra fueran una Sí, misma como todo cosa. el mundo sabe, Navarra ya está integrada en Euskadi, ¿no? Que se les ofreció presionar al Tribunal Constitucional para tumbar la doctrina Parot. Falso, completamente. Todo. Pero que la puesta en la prisión domiciliaria de Juana Chaos fue consecuencia de una exigencia que hizo ETA. Sí. ¿Y los actos cuáles son? ¿La realidad cuál es? ¿Cuáles son los hechos? Bueno, en el caso de Juana Chaos, que se le envió a su casa. Ustedes que invocan tanto los hechos. Los hechos es que, como he explicado antes, el diálogo, que por cierto, en esa fase ETA lo rompió como consecuencia de la bomba de la T4, pues los hechos fue que tuvimos unos representantes negociando que aguantaron, que lo hicieron con inteligencia, que además ese proceso de diálogo y el interlocutor que apareció con ETA acabó dejando de ser el interlocutor, y eso fue decisivo porque era, para que nos entendamos, del sector más duro, más partidario de continuar con la violencia. Y bueno, pienso sinceramente que deberíamos de tener ese reconocimiento. Fíjese que estas personas lo han pasado muy mal, han tenido que sufrir acusaciones por ir a intentar que se dejara de matar en nombre de los mejores valores, ayudando a un país y a un gobierno. Esto es muy serio. No sé si en algún momento usted o algunos de los que están en esa mesa se han puesto en la piel de esas personas que por hacer desinteresadamente y sentarse enfrente de miembros de ETA para persuadirles, en una palabra, y para establecer el contexto de que dejen de matar con las singularidades que eso supone y los riesgos que eso supone, y que han tenido que responder. Fíjese, yo que tenga que responder, pues es mi obligación, ¿no? Pero sinceramente, y saben que suelo tener es más, defiendo que en política hay que tener la máxima contención, que es una de las cualidades básicas de la democracia, pero este tema, en algún momento, debo decir que me produce tristeza. Me produce tristeza y preocupación por cómo este país se valora a sí mismo en muchas ocasiones y cómo hacemos para que los mejores éxitos puedan ponerse en cuestión. Bueno, creo que las naciones mejores del mundo son las que reconocen los mejores momentos, y debo decir sinceramente que el momento de ver el final del terrorismo de ETA es uno de los mejores momentos de esta democracia. Y todos los que han contribuido, ya no digo han contribuido en la fase final, merecen respeto y reconocimiento. Esos señores de los que están con esas notas que aparecen, no actas, no, actos inteligentes, con resultados y eficaces. Usted, que nunca llegó a decir que Otegi fuera un hombre de paz, a pesar de lo cual ha quedado ahí en la memoria, como si lo hubiera dicho. Tampoco me he pronunciado a favor de un indulto, y la gente lo escribe y lo dice sin ningún rubor. Ahora iremos a eso, ¿no? Porque, claro, vivimos en un tiempo, ya no solo hay fakes, sino que hay fakes sobre lo que uno dice, que es grave, porque eso, oiga, es solo leer o escuchar. Ahora iré al indulto y a la sentencia del Supremo de Cataluña. Pero antes, por rematar, una cuestión que tiene que ver con Otegi y con Bildu. ¿Con Bildu se puede pactar o no se puede pactar? Mi opinión es que no se debe. Pero sí quiero hacer una reflexión que me parece importante. Todavía he estado repasando hemeroteca, editoriales, artículos de conspicuos opinadores, ¿no? Se dijo durante 40 años, bueno, hay unas manifestaciones del expresidente Aznar, que todavía aparecían ayer en un medio, que
se les decía a los terroristas de ETA que dejaran de matar y se incorporaran a la vida política. Decían, Nari, seremos generosos. Serán un partido político más. Claro, yo que estoy no distante, sino seguramente en las antípodas de lo que representa la ideología de Bildu, resulta que Bildu es un partido político que tiene votos, bastantes en Euskadi, y que a su líder le hacen una entrevista en una televisión pública y poco más o menos que hay un proceso de criminalización a la televisión pública y a sus profesionales. Yo simplemente digo, invito a este medio, a usted que es un reputado periodista y muy valorado entrevistador, según dicen, que eso siempre dice, no, es que entrevista muy bien al Sina, entonces uno viene aquí un poco siempre asustado, ¿no? Pero ¿será que usted es nuevo? Vamos. Que repasen lo que se decía durante los peores años del dolor y del sufrimiento que nos causaban los atentados de ETA, sobre qué era y qué pasaría si dejaban de matar, el día que dejaran de matar, a lo que se les imploraba, se les exigía, sin dejar, por supuesto, de hacer la tarea que era de hacer, que era encarcelar a los asesinos. Me ha hecho gracia ver la entrevista de Álvaro Uribe, ¿no? Que le hacían, si conociera el debate, no sé, seguro que no está enterado el presidente Uribe, ¿no? De estas últimas cosas que han pasado, pero decía, no, hombre, los miembros de ETA están en la cárcel y los de las FARC están en el Parlamento. Lo he dicho antes y lo reitero, el final de un grupo terrorista que ha sido más respetuoso con los principios, valores, leyes, convicciones, actitudes democráticas que conozco de esos finales, ha sido el final de la banda terrorista. Entonces, ¿por qué me dice usted que no recomendaría pactar con Bildu? Si es un partido legal, que lo es, si tiene mucho respaldo en el País Vasco, que lo tiene. Sí, ellos tienen derecho a estar en las instituciones, por supuesto, y a jugar sus bazas políticas. Y yo soy partidario de hablar, solo faltaría. También me costó bastante disgusto, es una reunión larga que tuve con el señor Otegi. O sea, el diálogo siempre es conveniente, pero eso no tiene por qué llevar a que sumes posiciones. Es distinto. Yo creo que Bildu, se lo dije al señor Otegi, por supuesto, creo que es una excelente noticia para todos, desde luego para el País Vasco en primer lugar, que abandonaran la violencia definitivamente. La mejor noticia para mí que hemos tenido después de la transición democrática, y yo creo que les queda un recorrido importante de reconocimiento y de compasión en el sentido más profundo del término con las víctimas, de cercanía, de contrición, de perdón. Les queda un recorrido. Pero añado, suele suceder así. Esto no es de la noche para la mañana. Y yo lo que insto, pido, reclamo, es que lo hagan. Y cuanto antes mejor, que lo hagan con más determinación, sinceridad, profundidad. El dolor causado fue un dolor tan injusto como inmenso. Yo escuché el otro día, cuando lo escuchó al señor Otegi en la entrevista que usted ha mencionado, claro, a Otegi le sale lo que él lleva dentro y la falta de convicciones que, en mi opinión, morales tiene. Y él lo que dijo fue que él ya ha pedido perdón por el dolor que hayan podido causar más allá de lo necesario, o por haberse excedido en el dolor al que él entiende que tenían derecho a causar. No, se lo dije a él en persona, y se lo digo en público, ¿no? Tienen que recorrer todavía un tramo importante en el reconocimiento. Lo deben hacer. Fíjese, no hay una exigencia legal, pero lo deben hacer para que moralmente su posición sea muy distinta. Fíjese que siempre he pensado, esto es una reflexión, ¿no?, que esto no era fácil. Siempre he pensado que personas que han estado o en la acción criminal de matar,
suena fuerte, ¿no? Matar. O apoyando que se mate. Claro, el acto de reconocimiento, de reflexión posterior, de autocrítica, tiene que ser durísimo con uno mismo, ¿no? Si nos ponemos todos en ese escenario. Y por tanto, sí, durísimo, porque es, vamos, uno tendría las peores, a mí por lo menos, si eso me hubiera ocurrido, tendría las peores tentaciones conmigo mismo. Es muy difícil ponerse en ese escenario. Bien, pero para eso primero hay que haber estado en el escenario de apoyar que se mate o de matar. Pero hay que intentar, una de las cosas que creo que es fundamental, yo dediqué muchas horas a intentar explicar, a ver las causas de cómo había nacido ETA y cómo era posible, que para mí era absolutamente inconcebible, que ETA perdurara durante la democracia, matara, después de haber nacido durante el franquismo, ¿no? Hay que penetrar, esto es como la peste, ¿no? Para combatir la peste hay que conocerla, hay que tratarla, hay que saber cuáles son las ramificaciones, por qué se ha movido así y por qué no. Me parece que es fundamental. Y digo, yo sí. Lo más difícil, sin duda alguna, que prueba de ello es la reflexión que hacía alguien. Descubrimos que había un sentimiento latente en bastantes miembros de Batasuna, desde luego, vamos, del brazo político, y en gente de ETA de que el sinsentido y la locura y la atrocidad del terrorismo hacía años que sentían que eso era así. Eso es algo que se podría constatar. Dicho esto, bueno, la democracia tiene que sacar sus lecciones. Las lecciones es que al final los valores morales de la democracia se imponen cuando se mantienen firmes, y que la conclusión, afortunadamente, es que debemos ser una democracia como somos ya, sin terrorismo y sin perder la memoria. Y sin perder la memoria y la esperanza en que nunca, jamás, en nuestro país, en esta España democrática, moderna, libre, pueda haber nadie que cometa las atrocidades de utilizar la violencia y de matar. Todo eso es una línea fina que se va construyendo fundamentalmente con valores y con persuasión y con inteligencia histórica y con buenos ejemplos. Bueno, vamos a los indultos. ¿Usted entonces no está a favor de que se indulte al señor Junqueras y los otros juzgados, en el caso de que haya condena? Esta pregunta trae causa de una entrevista que me hicieron el martes pasado en una emisora de Cataluña, donde se me pregunta por los indultos. Yo digo, soy partidario de estudiar los indultos si se piden, cosa que no es más que cumplir la ley. Me está mirando a mí. El señor Amón escribió un artículo. No, digo que no, lo digo porque los oyentes no lo ven, por eso lo digo, no es que me parezca mal que me mire a mí, digo para que los oyentes sepan que me se está dirigiendo a mí con la mirada, presidente. No, evidente. Sí, porque escribió un artículo. Pero quiere usted decir que la obligación del gobierno es estudiar las peticiones, se las presente quien las presente. Absolutamente, claro, por supuesto no, es que eso está regulado. Hay un trámite, los indultos se piden, el Ministerio de Justicia. Entonces no es posible ser partidario, es lo que soy partidario de que se estudie. Y soy partidario de que se respete la evaluación, si es que hay una sentencia condenatoria, dos, si es que se piden los indultos, y tres, que se deje al gobierno que se estudie si es que tiene que llegar ese trámite. Eso es lo que he dicho, ni una coma más ni una coma menos. Entonces decir que he dicho que soy partidario de los indultos es un gran fake, una gran mentira que denuncio. Por tanto, a partir de ahí, cualquier opinión que arranca de una mentira es una opinión invalidada. No, pues ¿Qué opinión tiene usted sobre los indultos? Al margen de la obligación que tiene el gobierno, que es estudiar lo que se le presente, ¿usted qué valoración hace de si salen unas personas? ¿Cómo vamos a hacer una valoración si no sabemos de la sentencia, ni cómo se pide el indulto, quién lo pide, para qué lo pide, qué alcance tiene, qué consecuencias, qué piden los que piden el indulto, qué ofrecen? De verdad, es una pregunta. Le cambio la pregunta. ¿Usted cree que es indultable un condenado por maltrato, por ejemplo? Por supuesto que no debería ser. Luego tiene una opinión. Sí, claro.
¿Usted cree que es condenada, es indultable una persona que haya incurrido en un delito grave penado con más de 25 años de cárcel? Pues en principio es difícil que sea así. ¿Usted cree que es indultable una persona que Pero haya si no intentado hubiera, tumbar la Constitución? si no hubiera indultos, pues lógicamente no tendríamos este debate. Como regla general, creo que además hay un consenso bastante extendido de hacer una limitación de los indultos. Pero debemos de tener confianza. Fíjese, yo no tuve que hacer indultos en el proceso de diálogo, no. Debemos tener que hacer una confianza en el gobierno. Yo apoyaré lo que el gobierno haga si se llegan a producir indultos. Y como sé la responsabilidad que el gobierno tiene en estos temas, sé la responsabilidad grande que el gobierno tiene en estos temas, depositaré mi confianza, como lo he hecho siempre en temas cruciales en este país. Verá, a ver si yo le explico el asunto este de qué es indultable y quién no es indultable. Hay una reforma legal muy reciente de la legislatura anterior, impulsada por el Grupo Socialista, que estableció que había determinados delitos cuyos autores, una vez que han estado condenados, no deben ser indultados en ninguna circunstancia. Ahí aparece la violencia machista, la violencia de género, ahí aparecen los delitos de carácter sexual. Todos los grupos parlamentarios establecen que esas personas, aunque pidan el indulto, no se les debe conceder. Y sin embargo, para personas que hayan sido condenadas, si es que finalmente lo son, por un delito que también es muy grave según nuestro Código Penal, que es la sedición o la rebelión, y que, por decirlo de alguna manera, si se les condena, han intentado tumbar la Constitución nada menos en nuestro país, resulta que no hay una posición tan clara como sobre los otros delitos, ni siquiera en usted, veo. Usted me está diciendo que ante la circunstancia de indultar a un maltratador, usted tiene claro que no se puede hacer. Pero ante la circunstancia de indultar a alguien que ha intentado tumbar la Constitución, no quiere decir general. No quiere expresar su criterio. Me parece que sería completamente absurdo establecer un criterio en este momento sobre un posible indulto, que además, como todo el mundo sabe, se tiene que pedir de una posible condena. O sea, el día que tengamos la condena, si es que la hay, pues se podrá hablar. Pero ya digo de antemano, para que fíjese lo que es mi posición. Igual que cuando era líder de la oposición, apoyé al gobierno en los temas de Estado casi con un cheque en blanco. Por eso promoví el pacto antiterrorista y por eso no se recordará perfectamente. Creo que el gobierno de España tendrá las razones encima de la mesa, el conocimiento y la responsabilidad para, si llega el caso, tener que decidir sobre este tema. Y es él y las fuerzas políticas. Y ahora un respaldo, esa es mi posición. Una posición creo que coherente con lo que es una trayectoria en la que he intentado siempre que los temas, y este lo es, porque Cataluña es sin duda alguna el único tema realmente, la crisis en Cataluña, el último tema realmente grave que tenemos como democracia y como país, estaré del lado de lo que haga el gobierno. Y todo lo demás, pues sí, puede ser un intento de crear confusión. Este es un tema muy serio y las personas que queremos que la crisis de Cataluña se resuelva, debemos de contribuir, las personas que nos tenemos por serias debemos de contribuir a ello. Yo he dicho dos cosas que me parece que son importantes. La primera, que tenemos una sentencia y esa sentencia provocará efectos. Provocará efectos en todo el espectro político. Y lo que me parece muy conveniente es que pensemos en el día siguiente, esto lo digo por experiencia, que la sentencia, ni para unos ni para otros, para que nos entendamos, puede producir el efecto de no buscar el camino del diálogo como único camino para resolver un problema político de primera magnitud que tenemos con la crisis en Cataluña y con lo que ha sido un intento de desbordar la legalidad y un intento vano, porque siempre lo he dicho y lo reitero hoy aquí, es decir, intentar romper la unidad de España, la unidad democrática de España es sencillamente imposible. Y eso es lo que me parece. A ver si me lo aclara mejor, o yo lo entiendo mejor.
En el caso de que haya una sentencia condenatoria, por sedición o por rebelión, porque entiendo que usted no está diciéndole al Tribunal Supremo que tiene que intentar que la sentencia sea suave, o en el caso de que haya una sentencia condenatoria, ¿qué se supone que tienen que hacer los grupos políticos para que la consecuencia de esa sentencia no sea la ruptura de un supuesto diálogo que tampoco es que esté a la vista ahora mismo? Esta fue la reflexión que hacía en la entrevista, que además la hice bastante, en la entrevista en Cataluña, que la hice bastante larga y extensa, ¿no? Con la experiencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un doble mensaje. Es un doble mensaje para el día después. Para los que pretenden una sentencia pues, dura, vamos a hablar claro para que nos entienda la gente, que no piensen que el día después de la sentencia se acabó el problema. Este es el primer mensaje. Y segundo, para, digamos, los nacionalistas, los independentistas que quieren, como es natural, una sentencia, entre comillas, leve, y si no es así, que eso no provoque el que tienen que sentarse al diálogo, necesariamente, como provocó la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. Una sentencia que no gustó para nada y que ya no hubo manera ni siquiera de poder evaluarla, les llevó directamente a iniciar ese viaje a ninguna parte. No tan directamente, presidente, porque la sentencia es de 2010. Yo era presidente en aquel momento y lo he dicho hoy, además está en la hemeroteca, se sabrá. Yo vi rápidamente que la reacción era como, aquí iniciamos la ruptura. Y la ruptura la iniciaron ahí, el intento de ruptura, y de ahí fueron escalando, 2012, 2014, hasta aquí. Pero la sentencia es del 2010, Artur Mas se presenta a las elecciones en 2012 y aún no tiene un programa independentista. ¿O él no se considera independentista? No, pero ya se rompió, ahí se rompió, digamos, lo que había sido un acuerdo del estatut que permitía la convivencia. Yo que también he mirado la hemeroteca, cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional, la reacción de usted es decir, es una buena noticia para los catalanes. Porque el Constitucional lo que ha dicho es que en su mayoría el estatut es constitucional, en contra de lo que defendía el Partido Popular. Llega usted a publicar una tribuna con esa misma tesis en el diario La Vanguardia, en los días posteriores a la sentencia. ¿No se percibe en usted insatisfacción o incomodidad por la sentencia del Tribunal Constitucional? Lo que ocurre en los días siguientes es que el PSC decide sumarse a una manifestación en contra del Tribunal Constitucional, con el señor Montilla encabezando esa manifestación. Y que el PSC amaga con romper el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados para formar lo que se llamó entonces un Frente Catalán. Y que el PSC le critica a usted por no estar combatiendo la sentencia del Tribunal Constitucional. A usted lo que le pasó en realidad es que se le desmandó el Partido de los Socialistas de Cataluña y el señor Montilla. No que usted inicialmente, al menos lo que dijo entonces. No que usted tuviera la sensación de que la sentencia rompía todo. Todavía lo reiteré en la entrevista del miércoles. O sea, a mí no me gustó la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero entonces no lo dijo. No me gustó. Era presidente del gobierno, no me gustó. Pero lo que no me gustó porque además no comparto. Pero en público dijo usted lo contrario. No. Hay en muchas ocasiones me habrán oído hacer este comentario. A mí no me gustó la sentencia, sobre todo en el tema cómo analizó la fórmula que habíamos encontrado sobre nación y nacionalidad, lo de llevarlo al preámbulo. El Parlamento de Cataluña se ha declarado nación a efectos del articulado. La Constitución establece que ustedes tienen que ser nacionalidad. Creo que era una fórmula que había pacificado y que además había logrado... Presidente, eso no lo tocó el Constitucional. Sí. Claro que lo tocó el Constitucional. El preámbulo. Por supuesto. El preámbulo. Ese es uno de los temas fundamentales. El preámbulo y algunos otros temas, sobre todo que, a mí me parece que, oiga, yo ejerzo... Yo hubiera preferido que el Constitucional pues hubiera establecido menos reproches, para decirlo así, a la sentencia, porque además fue fruto de un trabajo y creo que desde el punto de vista de la constitucionalidad. Pero he dicho en muchas ocasiones, todavía lo reitero hoy, y que en efecto quiero vivir en un país donde la sentencia de un tribunal constitucional en un tema tan importante no le guste al Ejecutivo. Yo quiero vivir en ese país.
Eso me lo habrán oído cientos de veces decir. A partir de ahí intenté por todos los medios que la sentencia, por supuesto, porque era mi obligación, que la sentencia no produjera el efecto que produjo en las fuerzas nacionalistas, a mi punto de vista, de manera totalmente equivocada y exagerada, porque como siempre en la vida, pues y en política, las exageraciones pues llevan al error, ¿no? Fue exagerada la reacción, que al final, por supuesto, que abrió todo el llamado procés. Claro que lo abrió ahí, todos lo sabemos, son los hechos inequívocos. Y ahora mi reflexión al hilo de aquella situación es, atención, el día siguiente de la sentencia no puede ser que no se recupere el diálogo. Que no se recupere el diálogo, tanto para unos, si la sentencia es una sentencia que les gusta en la línea de la querella del fiscal Mazo en su día, como diciendo, aquí ya está arreglado, porque no estará arreglado. Y lo que se trata es de que tengamos que aislar lo que ha sido el proceso judicial y la sentencia. Este es un problema político que seguirá políticamente y esperemos que la sentencia, sea cual sea, que por supuesto será la que el Tribunal Supremo establezca con toda la autonomía y toda la independencia, solo faltaría, como ha sido siempre, y desde luego, en fin, otra cosa no, pero testimonios y evidencias del respeto de mi gobierno a la independencia del Poder Judicial, pues, en fin, están ahí. No ha habido ni un solo incidente o momento extraño en ese sentido. Por tanto, hagamos la reflexión del día siguiente. Esa es la que yo hice el otro día. Y en ningún caso es otro fake que yo intentara incidir en una sentencia en el Tribunal Supremo. Me parece, fíjese, si es que no he opinado nunca prácticamente, ni como presidente ni como expresidente, tengo un respeto acreditado. O sea, me someto en ese sentido a todos los chequeos y controles que se pueda hacer. Y por eso me resulta, en fin, bastante indignante que una reflexión tan políticamente evidente como es que, ojo con la sentencia, porque luego hay un día después. Se puede decir que eso, por mi parte, es ingerirme. Es ingerir o es intentar incidir. O sea, fíjese que se ha pronunciado aquí todo el mundo sobre si es rebelión o no es rebelión, sobre si hay violencia o no hay violencia. Yo no lo he hecho. Jamás. Jamás. Por respeto al debate procesal y por respeto a lo que es los actores y el tribunal. Es que no lo he hecho. No lo he hecho públicamente. Tengo mi opinión, obviamente, pero no lo he hecho. Y invito a las hemerotecas a que se diga si alguna vez aquí expresidentes han opinado sobre si es rebelión o no rebelión, sobre si hay violencia o no hay violencia, ministros, por supuesto, todo el mundo. Incluso el actual presidente, cuando no lo vea. No, pero en mi caso no. Es así. Entonces, claro, bueno, ya, igual por alusiones, presidente Amón quiere decir... No, presidente, es que yo entiendo entonces que eso sobreinterpretado sus declaraciones y que en una entrevista en la que usted dijo haber hablado por teléfono con Junqueras, en un medio como RACU, con la posición editorial de RACU, en un contexto como el que tenemos, que estamos a la espera de una sentencia, usted cuando habla de estudiar un indulto se refiere a un trámite administrativo. Y yo creo que el contexto de la entrevista es otro. Y sí me parece que hay valoraciones muy relevantes respecto a que tiene que ser una condena que favorezca o perjudique el diálogo. Es sobreinterpretado. No he sabido captar... No, sobreinterpretado no. No, porque hay un tenor literal. Yo tengo aquí el tenor literal. Tengo toda la entrevista aquí reproducida. Sí. Y la podemos repasar. La hemos escuchado, pero cuando usted usted menciona... no la ha escuchado. Sí, claro. Y si la ha escuchado, mal ha interpretado. Sí, muy mal interpretado. Yo la he interpretado muy mal, pero resulta es muy serio. Que en el desenlace de una entrevista, cuando le preguntan sobre si el indulto debe considerarse, usted dice hay que estudiarlo, usted está hablando de un trámite administrativo y yo creo que usted hace una reflexión mucho más que un trámite. Claro que hay que estudiarlo, por supuesto, pero yo no he dicho que sea partidario del indulto o no. O sea,
Usted es una persona inteligente, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, a eso apelo para... Porque además hay que estudiarlo. Y Sí, si pero yo tuviera esa responsabilidad lo estudiaría. Presidente, pero no me he pronunciado si el debate a favor fuera del sobre indulto. una obviedad, no tendríamos un debate. No, claro. Que hay que estudiarlo. Claro. Que para arrancar un coche hay que poner la llave. Entonces usted Pero no puede decir... no estamos hablando de eso. Usted no puede decir con seriedad y con rigor que yo me he pronunciado a favor del indulto. Usted no lo puede decir y lo ha escrito. Usted lo que ha hecho es... Mire, las cosas son como son. No, es que yo sostengo y mantengo, obviamente... Y si usted que es un periodista que yo admiro... No, sí. Sé lo que es. Sí, lo que son las cosas, ¿no? Pues yo lo admiro y me gusta mucho cómo escribe, lo digo sinceramente. Y el otro día cuando vi que usted, que además es bastante riguroso, en general, que construya un artículo sobre 2 fakes... No es que no son 2 fakes. Además, son 2 fakes serios, no son 2 fakes. Usted construye 2 fakes. Y punto, ya está. No son si 2 no fakes. pasa nada. O sea, si todos nos equivocamos. No, sí, yo me puedo equivocar. Pero claro, desde luego, si cuando usted dice estudiar un indulto, se está refiriendo a que voy a dar un indulto, a que soy parte de un indulto. Es un trámite administrativo, pues entonces yo claro que me he equivocado. Es la interpretación, por supuesto que sí. Usted cuando dice... eso es un juicio de intenciones. O sea, usted le juicio de pregunta intenciones, sobre si hay que no estudiar... cabe el periodismo. ¿Cómo no? Hombre, tendremos algún papel de interpretación, porque entonces reducimos todo a la ingenuidad de las palabras. Es que, claro, o sea, que la interpretación para usted es a decir me dedico a eso. que he dicho que soy favorable al indulto sin haberlo dicho. Presidente, yo lo que digo... el periodismo interpretativo. Escuche, presidente, yo le digo que si por favor, para usted estudiar un indulto es un trámite administrativo, yo me he equivocado en la versión. La versión... cuando usted decía estudiar... Permítame que yo le haga mi interpretación. Pero estoy diciendo... La versión es que yo hago la entrevista y el primer titular o el primer Twitter que sale, porque ya lo sé que esto es así y pasa, es Zapatero partidario de los indultos. Incluso algún medio dijo Zapatero se propone como mediador. Y hay una pregunta expresa que me hacen sobre eso y digo no, bajo ningún concepto. Además soy de uno rotundo. Y aparece en un medio digital, Zapatero se propone como mediador. Oiga, esto así, fue así. Y podemos reproducir en el desenlace de una entrevista que tiene el contexto... Y luego, partidario de una sentencia leve. Bueno, oiga... No, presidente, en el contexto de una entrevista que se produce en el medio en el que es, en el contexto en el que no podemos aburrir a los oyentes. Después de haber conocido sería muy bueno una que se leyera la entrevista. Por cierto, una conversación con Junqueras cuyo alcance no terminamos de entender cuál había sido, ni de duración, ni de términos, ni cómo se propuso. A mí me parece que estamos... No me derive a Junqueras. Ni que fuera una broma Junqueras en este asunto. Tiene derecho a criticar que a mí... Yo hablé... no hablé, porque saludé en 30 segundos a Junqueras. Vale, de acuerdo. Es un hecho, sí. ¿Es fake? No. ¿Fueron 30 segundos? Sí, vale. Pero usted no tiene derecho a decir que yo dije que era partidario de los indultos. Usted no tiene derecho a decir que yo dije que estaba influyendo en el Tribunal Supremo para una sentencia porque fui escrupulosamente respetuoso. Sobreinterpreté eso es lo que yo quiero decir. El hecho de que para usted estudiar un indulto significa un trámite administrativo. Vale, pues ya está. Es sobreinterpretar ahora, ¿no? Qué benévolos son algunos con nosotros. Bueno, pues me equivoqué rotundamente al interpretar. Vale, pues muy bien. Ya está. Que usted cuando decía... Cuando usted decía estudiar un indulto era un trámite, era estudiar como se estudia. Me parece que es fantástico que todos, si nos hemos equivocado, lo digamos. Y al revés, para mí ya tenía buena opinión de usted. Presidente, ¿y usted se equivocó en algo en la cuestión catalana? ¿Algo de todo lo que ha sucedido en los últimos años ¿cómo no? lo asume usted como responsabilidad propia? Por supuesto. ¿En qué? En no convencer a Rajoy de que se sumara. ¿Al nuevo estatuto? Que por cierto, sí, hombre, yo podría decir, yo no le convencí y también podría decir, y él tuvo una actitud equivocada. Que estoy seguro. Es una manera de asumir responsabilidades de aquella manera. Estoy seguro. Es hacerle la autocrítica a Rajoy. No es poca. No es poca. Porque una de mis preocupaciones sobre... Realmente hacía falta un nuevo estatuto. Pero bueno, no es que hiciera falta, es que fue una propuesta del Parlamento de Cataluña. Es que a ver si entendemos cómo es nuestro modelo autonómico, que en esto tiene rasgos federales. Es que, y mucho más, en una comunidad autónoma que había nacido por el 151, es que tienen derecho a la reforma. Tienen derecho a proponer la reforma. A proponerla, y además, con el visto bueno después de las Cortes. Por supuesto. Fue aprobada por el 80% del Parlamento de Cataluña. Entonces, mire, o sea... Y aún así hace falta siempre el visto bueno de las Cortes. Y el estatuto era una buena solución. Era una nueva edición del pacto del Estatuto de São. Y lamentablemente, frente a lo que en su día hizo la UCD, el Partido Popular consideró que ese era un tema con el que podían dañar al gobierno que yo presidía y ponernos en una situación difícil, como pasó con el diálogo con ETA. Esto es así, y lo sabe la mayoría de los españoles. Que yo, en fin, ya se me ha olvidado. Llegué a oír en la tribuna del Parlamento al señor Rajoy decirme que traicionaba a las víctimas
con el diálogo. Y eran los dos temas que del 2004 a 2008 el PP tenía como oposición porque no tenía otros. Porque la economía iba muy bien, porque las leyes sociales eran muy poderosas, y eligieron dos temas de Estado, que es el error. Yo creo que es un error, sinceramente, pero bueno, así fue. Ahora, por tanto, debemos de extraer una lección de aquello, que es lo que me preocupa pensando en Cataluña. Me preocupa tanto por el Partido Socialista como por el PP, y es que el PP tiene que estar. O sea, tiene que estar en ese diálogo de una u otra manera, antes o después. Porque fíjese, yo invoco aquí al centro derecha, a Rivera, en fin, la decepción es tan grande que no me atrevo a interpelarle, ¿no? Pero, es decir, ¿creen el centro derecha en este país que va a ser fuerte defendiendo la unidad de España, quedándose sin representación en Euskadi y teniendo una representación mínima o muy pequeña en Cataluña? Esta es la gran pregunta, ¿eh? Porque esto es una democracia. Aquí podemos ser, en fin, podemos hacer el discurso más potente, aplicar las leyes más severas, establecer un 155 infinito y permanente. Pero como es una democracia, allí hay lo que se llaman millones de ciudadanos, ¿eh? Que opinan, debaten, se posicionan, viven en libertad. Y si la democracia establece una fractura que no es capaz de recomponer, de persuadir y de buscar un camino intermedio, a través del diálogo, que no hay otra manera, pues tendremos un problema muy serio para la convivencia. Aún más serio del que ya tenemos. Sí, porque será... Es que proclamaron la independencia en el 17. Porque será, claro, pues fíjese que sí es serio, ¿no? Bastante serio ya fue. Sí es serio, sí, claro. Hombre, no sería serio si la hubieran proclamado, en fin, teniendo 200.000 votos. Es serio porque detrás han tenido 2 millones de votos. Es que el problema es que esto es la democracia, ¿sabe? El problema es serio porque han tenido 2 millones de votos. Pero es una democracia que tiene unas normas. Y el problema es que tendremos unas próximas elecciones, sí. Es una democracia de acuerdo. Que no hay autodeterminación. Claro que tenemos unas normas, por supuesto, y se aplican y hay que aplicarlas y hacer respetar la Constitución. Pero eso no te quita el problema. Si tú tienes un problema, si tú tienes 2 millones de ciudadanos en Cataluña que están en el no reconocimiento, o casi en el no reconocimiento, a un modelo, a un Estado, a un sistema constitucional, tienes un problema muy serio. Que no se resuelve dándoles la razón. Y cualquiera, no, pero dialogando sí. Dialogando sí, como sabemos a través de la historia. Mire, todos los mejores, los únicos, los que merecen la pena, productos políticos en la historia, son fruto del acuerdo y del diálogo. Y todos los que se intenta cuando hay un conflicto de esta naturaleza, cuando hay, en fin, algo serio por el número de personas y tal, se intenta por otra vía, fracasa, y se empeora. Esto es así a nivel global, como a nivel de nuestro país, como a nivel de la Unión Europea, como a cualquier nivel. Entonces, oiga, sí, pero sí, ¿qué se trata? ¿De ser más español diciendo que la ley, punto, y se acabó, y que estos catalanes? Muy bien, sí, se puede decir que ese es más español, sí, se puede decir, pero no se hace más por España y por su unidad. Esta es la diferencia. Se me ha ido el tiempo, presidente. Podríamos ir charlando aquí 3 o 4 horas más. Véngase más a menudo, que siempre es un gusto conversar con usted. Que tenga buen día, José Luis. Muchas gracias. Gracias. En 8 minutos, a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Una pausa, igual esta va a ser un poco larga ahora. Volvemos.